Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí en la sesión. Bueno, pues hoy vamos a tener una presentación del doctor Ricardo Guerrero Canal. Él es pediatra y nefrólogo del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y neonatólogo de aquí del Ángeles Lomas. Actualmente es adscrito de la UCIREN en el Instituto Nacional de Perinatología. Eh, y actualmente va a dar una plática sobre enfermedades renales en los neonatos. Entonces, bueno, Ricardo, pues muchas gracias por venir y adelante. Bueno, pues primero que nada, muy buenos días a todos. Les agradezco mucho que se hayan parado tempranito para ver esta sesión. Eh, Básicamente, y la intención de esta sesión era un poco más dirigida a hablar sobre conceptos esenciales, más que hablar de una enfermedad en particular. Un poco es la experiencia de lo que en estos últimos años he podido trabajar aquí en el instituto y que he notado han sido los problemas más frecuentes a los que un neonatólogo se enfrenta cuando hablamos de enfermedad renal. Dejar a lo mejor alguna moraleja para el pediatra en general es quizá la última gran cometida de esta charla y que a partir del antecedente de haber sido un neonato enfermo, pues bueno, tengas en consideración qué es lo que debes de estar vigilando, por lo menos de manera esencial en tu consulta, ya de ese bebé, que de ese niño que sigue pues en pleno desarrollo y que al final del día pues va a tener repercusiones hasta su vida adulta. En general, los objetivos de esta charla, pues los podemos dividir en conocer los fundamentos de la embriología básica y cómo ésta se relaciona con la enfermedad renal, los aspectos fundamentales de la interacción que existe entre la fisiología del riñón y del prematuro, esta interacción de procesos que básicamente durante la primera etapa del bebé que acaba de nacer prematuro se empiezan a desarrollar y que debes de por lo menos tomar en cuenta. Y pues algunas cosas referentes al tratamiento recurrente de estas enfermedades, ya sea adquiridas o congénitas, y alguna consecuencia sobre todo de lo que sucede ya una vez que tienes un neonato enfermo, pero a largo plazo. No andaremos mucho en el tema porque no es la intención, solo quiero que entendamos que básicamente el proceso de formación del riñón es en tres etapas. El pronefro, que es básicamente entre la segunda y la tercera semana, va a ser un primordio para que podamos desarrollar lo que son las células básicas que van a ir migrando hacia la cuarta, quinta semana para formar el mesonefro. Y a partir de esta estructura que básicamente todavía no es funcional, se va a empezar a formar las nefronas a partir del metanefro. La intención de todo esto es que se vayan ahora sí que adquiriendo capacidades y desarrollando las estructuras que van a formar este gran filtro, lo que es el glomérulo, por un lado, y se le vayan uniendo lo que son los túbulos. Realmente el proceso está bien documentado y en estas fotografías que ves en pantalla es básicamente de un riñón de rata, pero ven cómo se va ramificando todas y cada una de estas pequeñas excrescencias. Por eso la mayor parte de los problemas, cuando hablamos sobre todo de disfunciones tubulares, tiene que ver cuando en esta etapa los túbulos y el glomérulo no lograron mantener una adecuada adhesión. Y entonces empiezan a trabajar y se forman cosas, pues ya sobre todo quísticas, degradaciones, displasias. Entonces, en esta etapa, de entre las 8 y las 12 semanas, tú ya puedes ver si hay algún daño estructural en estos riñones tan pequeños, pues solamente por vía biopsia, pero conforme van creciendo, es que te das cuenta que se van degradando, que no está creciendo adecuadamente o que simplemente no se formó. Entonces, por esa misma razón, entender que este problema regularmente se da en las primeras formaciones de lo que son los primordios, el pronefros, el mesonefros, para poder dar la señalización para formar lo que es el divertículo metanéfrico por un lado, que es básicamente los túbulos, y por otro lado, lo que es el blastema metanéfrico, que es lo que forma los glomérulos y la parte proximal de los túbulos. Entonces, esta circunstancia es casi siempre la pregunta de los padres, es cuándo empezó el problema, cuándo el riñón de mi hijo se dañó. Muy probablemente sea en esta primera etapa de 12 semanas, donde estas estructuras no se formaron, no se pudieron pues desarrollar de manera adecuada. La verdad es que el riñón de un neonato es lobulado en características, a diferencia del riñón del adulto, se va conformando de estos lóbulos que se van fusionando y que al final del día lo que van a lograr mantener es una pequeña diferenciación entre lo que es médula y corteza a través de lo que es el ultrasonido, pero ya a nivel histológico se alcanza a ver cómo esta separación es muy clara. Los cálices son más pronunciados, son más grandes, los túbulos, sobre todo los túbulos colectores, estas estructuras que básicamente van a ser
grandes filtros que van a mantener el intersticio, que van a ayudar a poder reabsorber sustancias, sobre todo electrolitos, pues bueno, apenas está en pleno desarrollo, por eso vemos una médula que es todavía muy chiquita en estos riñones de neonatos. La mayor parte de los problemas cuando hablamos ahora sí que de trastornos renales de manera congénita, son las anomalías de lo que es la vía urinaria y de las malformaciones renales como en conjunto. Estas estructuras, como te digo, van formándose paralelamente y al principio de lo que es la formación. El que no haya esta interacción adecuada va a dar como consecuencia el que haya malformaciones tanto a nivel proximal, sobre todo inmediatamente a nivel de los cálices, como en todo el trayecto de lo que se va formando a través de el ectodermo, que es básicamente lo que forma pues ya esas estructuras, principalmente la vía urinaria. Realmente eso es lo que más vemos hablando en malformaciones renales. Constituyen el 20-30% de las malformaciones identificadas y regularmente este CACUT, ¿no? Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract, característicamente este CACUT se puede asociar a otras malformaciones no renales. Entonces, ver malformaciones geniturinarias, ver malformaciones de la vía urinaria y ver malformaciones renales debe obligarnos a buscar en otros sitios algunas otras circunstancias porque uno de cada 3 pacientes tendrá otra malformación adicional. Entonces, quizá la más frecuente y por mucho sea la hidronefrosis. Consideramos hidronefrosis todo aquello que hace que los cálices se vean más aumentados de tamaño. Quizá a veces donde queda más duda es cómo comparar una ectasia, que eso es a veces el reporte que nos dan, versus una hidronefrosis, y considerar que la única diferencia es que ectasia es dilatación de los cálices e hidronefrosis ya es una dilatación de todo el sistema que inclusive hace crecer el tamaño renal. La dilatación de los sistemas colectores es algo de lo que más frecuentemente se reporta en la literatura, sobre todo a nivel prenatal. La mayor parte de las veces, la medición de lo que es el diámetro anteroposterior entre el punto más distal y el punto más proximal de lo que es el diámetro de la pelvis con respecto al riñón, es de lo que le da la pauta al ultrasonografista, al médico materno fetal, a ver precisamente qué tan dilatado está esto. Y por definición es el aumento de más de 5 milímetros en el segundo trimestre de este diámetro anteroposterior o más de 8 milímetros para el tercer trimestre. La mayor parte de las veces, y a nivel ya lo que es verlo día a día en este instituto, la mayor parte de las veces es algo transitorio. Pacientes nacen con cierto grado de reflujo vesicoureteral. Está estimado que el 20% de los neonatos tienen cierto grado de reflujo vesicoureteral. Es bien documentado que el niño que en la última fase tiene cierto grado de excreción renal aumentada. Es bien documentado que esto va a ser algo transitorio y en su mayor parte eso es. La diferencia quizá más importante que tenemos que considerar es entre una hidronefrosis transitoria versus una verdadera obstrucción que requiera un tratamiento. Si vemos precisamente en la pantalla, vemos como la mayor parte de las hidronefrosis, grado 1, grado 2, que son dilataciones intrarrenales, que son dilataciones que no tienen una gran consecuencia a nivel restricción de crecimiento del riñón, que no tienen alteraciones en flujos, aunque todavía se puede conservar muy bien lo que es la diferenciación córtico-medular, pues son la mayor parte de las veces en los 2 primeros años algo transitorio que va a ir poco a poco remitiendo y hasta los 4 o 5 años puede terminar de remitir. El factor gravedad, esto es cuando el niño empieza a caminar, el factor orinar básicamente de una manera ya más fisiológica hace que la mayor parte de estos trastornos después del año se estén ocurriendo. Entonces, tenemos que considerar que dilataciones unilaterales, dilataciones no tan pronunciadas y dilataciones que no afecten tanto a nivel intrarrenal, casi siempre van a considerarse fisiológicas y en el plazo de los 2 o 5 primeros años deben de corregirse. La siguiente alteración que tenemos que documentar es ponerle qué tan leve, qué tan moderada y qué tan severa es esta hidronefrosis para poder nosotros empezar a estimar el factor riesgo y considerar obviamente la referencia temprana al urólogo. La mayor parte de las veces, cuando es severa, la realidad, la dilatación, a pesar de que sí tiene estas consecuencias a nivel sobre todo intrarrenal, de disminuir el flujo, la mayor parte, y estamos hablando de las leves y moderadas, van a ser algo fisiológico. En la severa ya uno de cada dos, ya tenemos una dilatación que puede ser algo obstructiva.
Si fuese bilateral, si fuese en el contexto de una megavejiga, eso es una cosa muy diferente. Eso ya es algo de alto riesgo, pueden ser unas valvas uretrales posteriores. En el caso de que fuera unilateral, sea leve moderada, la mayor parte de los autores redundan en que hay que vigilarte para ver que no esté empeorando con ultrasonidos que pueden ser mensuales, que pueden ser cada 3 meses. Pero en la forma severa se recomienda una monitorización mucho más estricta, mucho más fuerte y sobre todo la referencia temprana. Saber si es leve, moderada, severa, hay dos clasificaciones grandes, mi intención no es que te las aprendas, pero saber evidentemente que ya una dilatación que mida más de 15 milímetros, ya una dilatación que tengamos ya consecuencias a nivel de lo que es el parénquima, es mejor referirla inmediatamente, considerando que el factor riesgo está ahí presente y que debe de hacerse una pues, circunstancia más especializada de seguimiento. Cuando es leve o moderada, sobre todo si mide y no hay intrínseca a nivel intraparenquimal, no hay un adelgazamiento, fácilmente será algo que tenga una repercusión a largo plazo. Ahora, los siguientes estudios, ya una vez que documentaste con un ultrasonido que el niño tiene hidronefrosis, corroboraste el diagnóstico postnatal, ya son en medida de la necesidad que tengas para descartar otras malformaciones. La mayor parte, como te dije, si es una dilatación leve o moderada, el único estudio que se recomienda es el ultrasonido. No se recomienda una profilaxis antimicrobiana y salvo el caso muy particular de que no haya otra malformación evidente, el estudio suele ser muy básico. Pero ya cuando vemos malformaciones asociadas a nivel cuando vemos que esto es de manera grave o que es bilateral, tenemos que considerar la realización de un uretrocistograma miccional después de los días 28, 30, sobre todo pensando en que queremos descartar malformaciones en la vejiga. Y si esta fuera inmediatamente una megavejiga con problemas bilaterales, debe de hacerse este uretrocistograma inmediatamente posteriores. Y por otro lado, pues una identificación de malformaciones asociadas. En última instancia, cuando detectamos que esta hidronefrosis va empeorando, cuando detectamos que esta hidronefrosis, sobre todo durante el primer mes, empieza a hacerse cada vez más evidente y a dar más repercusión, normalmente lo que realizamos estudio para poder diagnosticar al paciente que necesita cirugía es el gamagrama. Le inyectamos un medio de contraste que regularmente se hace entre el segundo y el tercer mes. Valoramos qué tanto capta el riñón que está obstruido probablemente y a partir de ahí vemos la curva de cómo se está precisamente liberando este material de contraste de la vía urinaria. Si la retención dura más de 20 minutos y vemos un patrón de contraste que al contrario se acumula pero no se excreta, lo que necesita este pequeño muy probablemente sea una cirugía. He buscado biomarcadores en la orina. Personalmente estuvimos estudiando uno a principios del 2021, que básicamente es un marcador que lo que intentaba era detectar quién es el paciente obstruido y cuál no. La realidad es que a pesar de que hay muchos biomarcadores, no hay ninguno que todavía esté avalado para poder predecir qué niño va a requerir esta cirugía como tal, pero ya ver estos marcadores de daño es otra estrategia para poder identificarlos sin necesidad de un gamagrama. Y eso, muchas dudas todavía. ¿Qué pasa si yo dejo a un paciente que tiene una circunstancia obstructiva dentro de lo que es el tema de hidronefrosis? A largo plazo, ¿qué puede ser lo que le puede suceder? Sin hablar específicamente de las infecciones recurrentes, que ese es uno de los temas principales que va a acabar con la vía urinaria y sobre todo con el tema de la función renal. La otra circunstancia que sucede a pesar de que no se esté infectando el paciente es que con el tiempo esta hidronefrosis va a ir causando una distensión tubular, daño apical e isquemia. La circunstancia verdadera es que al interrumpir el flujo normal de lo que es la orina, empieza a aumentar la presión intraglomerular y esto va a dar como consecuencia que con el tiempo haya esto que llamamos esclerosis glomerular, que no es otra cosa más que la cicatrización de estos capilares. Por consecuencia, al disminuir la tasa intraglomerular, el cuerpo va a hacer todo lo que pueda para aumentarla y mantenerla en el ritmo constante y esto va a ocasionar que todo lo que es el sistema renina-angiotensina, aldosterona, los sistemas parasimpáticos, simpáticos, empiecen precisamente a trabajar de manera más estrecha y más constante y esto lleve al paciente a precisamente el mismo daño que padece un paciente hipertenso, el mismo daño que padece un paciente con diabetes, un daño crónico, un daño recidivante y un daño que se perpetúa porque entre menos nefronas tengo, más daño a las que tengo todavía funcionales. Los daños tubulares pueden redundar en pacientes en nivel, sobre todo de la infancia temprana, con acidosis tubulares distales, sobre todo hablando de disfunción tubular, pueden tener tubulopatías inclusive bien descritas, sobre todo de disfunción, sobre todo de la excreción de fósforo.
Y estos pacientes van evolucionando poco a poco mientras tengan esa obstrucción hacia lo que es una hipertensión, proteinuria y enfermedad renal crónica que en los 20 a 25 primeros años de vida se empieza a manifestar en grado diferente. Porque al final del día, aunque solo sea uno el que esté tapado, todos estos cambios producen que estas hormonas empiecen a afectar al otro riñón. Entonces, si bien es cierto, la intención no es salvar a este riñón que probablemente ya tenga cierto grado de displasia una vez que lo detecto que está obstruido, la intención verdadera está en proteger al otro riñón a la hora de que desobstruyo esta vía urinaria y por otro lado, pues evidentemente mantener la función renal residual que todavía el riñón obstruido pueda tener. El otro punto con el que me he topado muy frecuentemente, y ya cambiando un poquito la idea hacia una enfermedad diferente, es la agenesia renal. En algunos estudios, te estoy hablando principalmente de Japón, que es uno de esos países donde al año, además de la vacunación anual, además de hacer un examen general de orina, hacen un ultrasonido renal. La verdadera estadística de esto a nivel de los países hispanoamericanos no se conoce, pero se estima que el 7% de la población japonesa tiene solamente un riñón al momento del nacimiento, o por lo menos cierto grado de displasia o hipoplasia del riñón, de uno de los riñones. Y esto a nivel estadístico, pues habla de que pues al final del día hay 7% de la población japonesa que está en mayor riesgo de enfermedad renal crónica y que el examen de orina al final del día es buscando una enfermedad muy particular, que es la nefropatía IgA. Realmente no es ahorita un gran problema pensando en que se dieron cuenta que el gran problema son pues estas agenesia renal y que se descubren tardíamente y que predisponen a ciertos problemas de adulto como hipertensión temprana y sobre todo como proteinuria. Ahora, cuando hablamos de este riesgo es que si un papá tiene uno de los dos padres del pequeño tiene agenesia renal, el riesgo de recurrencia alcanza hasta el 20%. Esto porque no es algo monogénico, esto se estima que tiene que ver más con la mezcla heterocigota y sobre todo con genes recesivos para que se forme. Pero ahí sabemos poblaciones de alto riesgo, sobre todo la población adolescente, la población diabética y la población que tiene enfermedades vasculares que son principalmente predisponentes a tener hijos con agenesia renal. Si bien es cierto, no hay que hacer un estudio muy avanzado de cuando un niño sabemos que viene con agenesia renal, lo más importante es descartar otras alteraciones geniturinarias, porque como mencioné al principio de la charla, las alteraciones embriológicas, sobre todo, concuerdan con toda la vía urinaria y genital. Entonces, si no se formó un riñón, es muy probable, y estoy hablando del 15 al 20% de pacientes, que puedan llegar a tener alguna otra malformación, que va desde una criptorquidia tan simple o como una agenesia de vagina u útero. Tenemos muchos síndromes, no es la intención, como te digo, describir cada uno, pero el hijo de madre diabética es una de esas cosas que es muy susceptible a esta circunstancia, lo que son obviamente algunas alteraciones como los síndromes velocardiofacial o en su efecto el síndrome de York que se ha asociado a agenesia renal. Ahora, vamos a ver que el riñón no se dañó en esta primera gran etapa donde todavía se estaba formando, sino que en una etapa posterior recibe algún tipo de insulto, una mala vascularización, y estos pacientes forman lo que se llama la disgenesia o enfermedad quística renal, que no es lo mismo que la poliquistosis renal, que es ahí donde a veces entra un poco la pues, confusión entre términos. La disgenesia es un mal de desarrollo de un riñón que ya estaba siendo formado adecuadamente, puede ser displásica, hipoplásica o quística, dependiendo del tipo de generación tisular que tenga y el tipo de insulto que se le haya dado. Casi siempre, estos tipos de pacientes no se diagnostica de manera temprana, puede ser únicamente una alteración en tamaños, una asimetría que se va notando en el primer año en el tamaño renal y que desde el ultrasonido pues realmente es difícil identificar cuando es una variedad hipoplásica. Pero cuando ya tienes una variedad displásica o quística, desde el ultrasonido prenatal se logran identificar estructuras como quistes que al final del día pues son quizá los que dan la pauta a pensar, sobre todo si son unilaterales, a que fue solo un insulto de un solo lado. A veces es extraordinariamente complejo cuando ves quistes bilaterales saber qué tipo de malformación o qué tipo de displasia o si es una poliquistosis renal lo que estamos viendo. Las malformaciones adquiridas casi siempre son, y las que se identifican en un 15 hasta un 60%, dependiendo la serie, son principalmente hidronefrosis, por lo que suponemos que el problema fue una obstrucción temprana de un riñón que se estaba formando bien, pero que la vía urinaria al estar estrecha estenótica o en su efecto prácticamente cerrada, hacen que el riñón que estaba funcionando, que estaba orinando, que estaba empezando a desarrollar su vasculatura, se vea sometido a una grave
presión intrarrenal y entonces esto haga que la degeneración quística aparezca. Sin embargo, hay otras teorías sobre esto, la teoría vascular, la teoría genética, la teoría al final del día multifactorial, quizás sea la más adecuada. Pero bueno, ahorita realmente lo que quiero que te lleves en diferencia es que es la degeneración quística tubular lo que caracteriza a estos pacientes. Segundo, la circunstancia regularmente de degradación del tejido intersticial hace que se vuelva fibrótico y pues obviamente nos quedan riñones de diferentes maneras, de diferentes formas, llenos de quistes hipoplásicos que son muy poco funcionales. Se estima que menos del 20% de estos riñones que ya tienen displasia realmente funcionan en más allá del 30%. Entonces, solamente bajo la perspectiva de quistes muy grandes, que den molestias o que se sospeche que son de origen tumoral, se recomienda su retiro. El quiste renal simple es algo que sí se debe de evaluar en un neonato, aunque sea único, y esto porque muchas veces, aunque es solo uno, el tamaño renal es normal, no vemos realmente una manifestación, aunque pueden en el 4% de los casos producir poliuria, hipercalciuria o hematuria. Realmente el gran problema de Ricardo, te perdimos ahí. Ricardo, a ver, algo hay con el audio. Creo que se salió Ricardo del... Perdón, tuve un problema de conexión. Ya, ¿ahí estás ya? Sí, perdón, creo que ahí está. Sí, nada más hay que volver a poner, creo que Ahí está. Sí, es que, perdona, ahí está. Sí, de hecho, sí se había ahí quedó, entrecortado, ¿no? se Perdonen, entendía muy problemas bien de y conexión ahorita aquí. como que sí se perdió. Ya, listo. Gracias. Ahí se ve mejor. Listo, va. Y ya está. Entonces, volviendo al tema, cuando vemos quistes en un solo riñón, un quiste renal único, mi recomendación es buscar quistes en otro lado, principalmente cabeza, en hígado. Las dos características que debes de tener en cuenta es buscar malformación. Si es un quiste que crece muy, muy rápido, lo primero que te debe de brincar, aunque no es tan frecuente como un quiste único y congénito, debe ser evidentemente un tumor de Wilms. Pero existe un tumor congénito que es todavía más frecuente, y hablando de congénito, es con un tumor con el que se nace, que es de rápido crecimiento, y es el blastema y que diga, ahí está, ahí está, el nefroma mesoblástico. El nefroma mesoblástico es uno de esos tumores de rápido crecimiento que llegan a crecer en los 3 primeros meses casi al triple, al cuádruple de su tamaño. Son tumores parenquimatosos, producen mucha renina y una de las manifestaciones son hipertensión muy severa. Y ya empieza a comprimir vasos, pueden llegar a ocurrir sobre todo trombosis y esto da hematuria, pero a diferencia de lo que hace el tumor de Wilms, este no da metástasis. Es un tumor que la mayor parte de las veces tiene una muy buena sobrevida una vez retirada la pieza completa y solo en el 5% llegan a ser más pequeño antes del reto. Este tumor no es que no sea frecuente, es que no es tan temido como el tumor de Wilms y este suele ser en mayor frecuencia congénito, se suele ver de manera prenatal y el crecimiento en los 2 primeros meses es muy, muy, muy rápido. Ahora, por otro lado, la poliquistosis renal, esto sí ya es una enfermedad genética. La conocemos en una forma autosómica recesiva, que son pequeños quistes que regularmente se forman en los túbulos colectores. Se asocia sobre todo a fibrosis hepática concomitantemente. Son pacientes cuya disfunción renal es temprana y por lo tanto estos pacientes nacen con muy escaso líquido amniótico, suelen tener secuencia Potter, que es básicamente un niño que se formó con escaso líquido amniótico, con agenesia renal o con una disfunción renal muy pronta. La realidad es que solo el 50% sobrevive el periodo prenatal, pero del periodo neonatal, pero la mayor parte de estos mueren en el primer año de vida. Estamos hablando a nivel, sobre todo de aquí México. En autosómico dominante estamos hablando de ya una aparición de quistes que suelen ser más grandes, suelen aparecer después de la segunda década de la vida,
Casi siempre el diagnóstico se hace en los padres antes que en los niños. Característicamente, estos pacientes suelen tener quistes hepáticos, que es donde yo te decía, debes ir a buscar, quistes ováricos, pancreáticos, se ha asociado a aneurismas cerebrales. Y en general, la forma realmente de manifestación no suele ser temprana, la disfunción suele ser temprana. Sin embargo, ya en dos ocasiones aquí en el INATO hemos detectado dos familias cuya manifestación empieza en los tres primeros años y que se tanto hepáticos que pueden aparecer estos aneurismas en los cinco primeros años de vida. Entonces, son pacientes ya multisistémicos, ya son pacientes que a diferencia de lo que veíamos de una displasia renal multiquística, que es un daño local, estas son enfermedades genéticas que tienen un contexto clínico y que además, obviamente, en la vida, sobre todo de la enfermedad autosómica recesiva, todavía es muy pobre. Pacientes sobre todo con hepatomegalia, congénitamente, hablando riñones que pueden ser un poco más graves, sobre todo que tengan antecedentes de muertes recurrentes y disfunción renal temprana. Y obviamente los pacientes, sobre todo hijos de papás con quistes, hay que averiguarlo, hay que tenerlo en cuenta. Te presento esta como una ya en la última etapa de lo que va a ser esta charla, principalmente como principalmente, adelante, eh, una estadística que se hizo en el 2007. Lo que quiero que veas y que le pongas mucha atención es como antes, hablando de enfermedad renal crónica en niños, vemos que la uropatía obstructiva es la principal causa, por mucho. Se hablaba un poco de las malformaciones genéticas, se hablaban un poco de las alteraciones que regularmente pues son enfermedades muy raras, ¿no? Estamos hablando de la cistinosis, estamos hablando de las enfermedades autoinmunes como otra opción, pero casi siempre se centraba en los pacientes que tienen neuropatía obstructiva de esta epidemia, de pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Sin embargo, sin embargo, y esto ya ha ido cambiando, y te estoy hablando ya para el 2019, 2020, empezaron a documentar que los enfermos renales crónicos ya no necesariamente tenían que tener una neuropatía, una enfermedad autoinmune, una enfermedad genética extraña. Empezaron a notar, sobre todo, y te estoy hablando que de 20 años para la fecha, la mayor parte de los pacientes que padecen enfermedad renal crónica tenían un antecedente y era un nacimiento que no era normal. Los trastornos de insuficiencia placentaria, la distribución de flujo a nivel, sobre todo desde lo que es el feto, la migración celular anormal, la deprivación nutrimental, sobre todo materna, y la inflamación durante el periodo prenatal, se demostraron como los principales causales de lo que era la prematurez, la restricción de crecimiento intrauterino y el peso bajo en la edad gestacional. Esto daba como resultado que un montón de factores promovieran a que hubiera cada vez niños con menor peso y prematuros y desnutridos prematuros que seguían vivos. Y al estar vivos y mantener esa ruta de crecimiento y empezar a presionarlos con grandes cantidades de calorías y empezar a presionarlos con grandes cantidades de oxígeno y empezar a alterar mucho el tema del microbioma, la inflamación y sobre todo la respuesta en cómo te va adaptando, encontramos que esto, si bien es cierto, tiene consecuencias a nivel neurodesarrollo, también tiene consecuencias a nivel renal. Y esto ha sido quizá la nueva estadística que ha cambiado mucho la causa de la enfermedad renal crónica en la niñez, porque al final del día ya estos pacientes sobreviven e empiezan a llegar a etapas ya de adulto temprano, y es aquí donde empezamos a ver adultos que entre los 3 y los 15 años tienen una salud renal de una persona de 60 70 años y que al final del día son más hipertensos y que son más obesos. Entonces, toda esta mezcla de factores, sobre todo cuando naces antes de tiempo, primero hace que te quedes con menos nefronas, que las nefronas que tienes las presiones más para mantener esa adaptación y que en última instancia estas nefronas pues reduzcan tus posibilidades de mantener una salud renal por más tiempo. Entonces, tomar en cuenta a la hora de estar haciendo la historia clínica que todos los factores de riesgo maternos, que van desde la hipertensión, la edad materna, las enfermedades renales preexistentes, las toxicomanías, los embarazos de alto riesgo, ya una vez que nace, el hecho de tener asfixia, nefrotóxicos, sepsis y sobre todo malformaciones y otras enfermedades asociadas como displasia, como el uso de fórmula, como pequeños detalles van acumulándose para que al final del día tengamos un paciente que tiene ya una predisposición a una enfermedad renal y que ya empezó a echar a andar este proceso. Cuando hablamos de prematurez, es bien difícil entender que el riñón que acaba de nacer en un momento todavía no idóneo, todavía en un proceso de desarrollo,
intrínseco de la función renal, pues vamos a ver que hay diferentes problemas que se van a manifestar de manera temprana, principalmente el manejo de agua libre, el manejo de electrolitos como el potasio y el cloro, la tasa de filtrado glomerular tan baja con el que nace un prematuro, va a alterar mucho la forma en la que estos pacientes manejan los ácidos que se van creando y sobre todo cuando yo empiezo a presionar este riñón con soluciones hiperosmolares, con nutrición parenteral agresiva, con antibióticos, con nefrotóxicos en general, pues vamos a ir cambiando un poco el contexto de cómo estos prematuros empieza a funcionar este riñón. Y muchas veces, por eso es tan difícil ponerle ahora a ti que el nombre a la enfermedad como una lesión renal aguda, cuando todavía de todas maneras tienes un riñón que está en plena lesión renal o con datos de mal funcionamiento. Entonces, y no con la intención de ser repetitivo, considerar que las enfermedades concomitantes de un prematuro tienen que ver con la salud renal de este. Casi siempre la enfermedad pulmonar se asocia al mal manejo de líquidos. Las alteraciones, sobre todo como la hipopremia, van a redundar en un crecimiento extrauterino disminuido. La mineralización ósea tiene mucho que ver con el estado de ácido base y con la excreción, sobre todo, de el fósforo en la orina. Y obviamente la consecuencia de esta presión constante nos va a dar como tal nefrocalcinosis. Los niveles de bicarbonato, y solamente quiero hacer esto, es a veces en el prematuro un tema muy controversial. Hay autores que marcan que hasta 16, 15 de bicarbonato puede ser normal en un prematuro. Hay autores que manejan que hasta 14 en un prematuro extremo de 23 a 25 semanas, pero en promedio se recomienda, y esto estamos hablando de la biblioteca de la literatura internacional, que sea de 16,5 hasta 21,5 en un prematuro que va de las 28 a las 36 semanas, la compensación del pH y el estado, sobre todo ventilatorio del paciente. El examen general de orina del prematuro también nos habla de esta circunstancia de disfunción sin ser una lesión como tal. Normalmente la glucosuria, que se puede manifestar a partir de niveles de 120, inclusive en prematuros menores de 26 semanas, a partir de 80 miligramos por decilitro, se puede manifestar en el examen general de orina. La proteinuria de bajo peso molecular es muy típica, suele ser una disfunción tubular, suele ser la mayor expresión de proteínas, incluyendo una muy particular que se llama Etam-Horsfall. La hematuria, que suele ser considerada normal, menor de 20 eritrocitos, se debe a que todavía tiene una membrana basal glomerular muy delgada. Los cristales de oxalato de calcio se observan casi todas las veces en pacientes prematuros por el uso de la nutrición parenteral, la disminución de citratos en orina, la cafeína y el consumo excesivo de oxalatos que vienen principalmente en la nutrición, y así como el uso de esteroides. Normalmente, una de las cosas que tenemos que considerar en el prematuro es que ya una vez que nació, empezamos a hacer toda la intervención datos de algunas disfunciones renales que son prácticamente asociadas a la fisiología renal actual, pues es cuando empieza el problema de por qué no orina, porque empieza con lesión renal, con el incremento de la creatinina, porque empiezan las alteraciones hidroelectrolíticas a empeorar, porque empieza a dejar de orinar y empezar con precisamente ya una retención hídrica más severa. Entonces, la lesión renal aguda, por eso resulta tan complicada diagnosticarla en un prematuro. Normalmente el estado prenatal es uno de los factores que te va a llevar más rápido o más lento a esta lesión renal aguda, pero es algo que tienes que considerar. Entre más pequeño, más restringido, más sacrificio de la vasculatura, más compromiso del flujo, más restricción del gasto cardíaco hacia el riñón y por lo tanto es una lesión renal mucho más rápida, mucho más severa y mucho más persistente. Evidentemente, la enfermedad concomitante, entre más hipóxica esté dada, entre más malformación y alteraciones hemodinámicas tenga, peor va a ser la severidad de esta enfermedad y las intervenciones que estoy haciendo. Entonces, considerar que evidentemente entre más pequeño es el pequeño, más frecuente te va a dar enfermedad renal aguda. La elevación de creatinina es difícil de interpretar, sobre todo en los 7 primeros días, porque es una elevación que en los pacientes menores de 28 semanas da de manera por precisamente la reabsorción de creatinina que hay en los túbulos, todavía la permeabilidad aumentada, y la baja tasa de filtrado glomerular, si comparamos la del adulto, que es de 120 mililitros minuto, y la de un prematuro extremo, de 7 a 10 mililitros minuto, pues vemos que hay una gran diferencia para nosotros tener para detectar creatinina. Hablando ya a nivel de los restos del grupo de pacientes, y por lo que a veces es más importante que el neonatólogo voltee a ver esta enfermedad, es porque de todo el conglomerado, ya sea adultos, niños, los que más padecen enfermedad renal aguda son los neonatos, toda la predisposición que tienen de problemas y todas las consecuencias de sus circunstancias.
Ahora, ¿qué es lo que lo lleva la mayor parte de las veces a esa insuficiencia? Si bien es cierto, las malformaciones, la obstrucción, pues sobre todo del flujo de la orina, son causas, por mucho, la más frecuente es la alteración de la perfusión renal. Por eso la asfixia, la prematurez, la hipotensión, la sepsis, que son causales principalmente de que haya una distribución de flujos anormal, que haya precisamente una mala perfusión renal y la hipoxia en general, van a causar una vasoconstricción de la arteriola aferente, va a disminuir la tasa de filtrado glomerular y esto la presión precisamente y la presión de perfusión que hay a nivel de los túbulos pericapilares va a ir disminuyendo. Difícil, la verdad, la interpretación a la hora de ponerle nombre como definición, pues es una disminución abrupta de la función renal. Por definición, pues lo que podemos notar es que precisamente el paciente va a dejar de orinar si no está filtrando precisamente el suero. Pero por otro lado, lo que vamos a notar, sobre todo si lo comparamos con los demás, es el incremento de creatinina. Como te mencionaba, es muy difícil interpretar en un bebé que es pues todavía en su primera semana, en un bebé que todavía está en una etapa de prematurez extrema y por lo tanto lo que recomiendan es precisamente vigilar el gasto urinario como principal medida sensible, no específica de daño renal agudo. Askenazi desde el 2012 ha ido publicando esta clasificación que quizá es la que a mí me parece la más conceptualizada. Habla de elevación de los niveles de creatinina sérica de más de 0,3 miligramos, cuando menos, para considerar que hay una disminución brusca de esta tasa de filtrado. Sin embargo, hablan de la referencia de que si tienes un valor de creatinina que no se está elevando tanto, pero que ya duplicó su valor previo, pues ya es suficiente razón para pensar ya que estamos en un estadio 2. Y si ya se elevó más de 3 veces el nivel de creatinina sérico que tenía de manera basal, te ayuda para considerar este daño. Sin embargo, considera que un paciente desnutrido de 500, 700 gramos, su elevación de creatinina, ya cuando la notes, será muy tarde, porque no tiene un catabolismo, no tiene una creatinina fosfoquinasa, no tiene una masa muscular que nos permita realmente ver esto de manera lineal. Son los pacientes sépticos, los pacientes graves, los que te demuestran una elevación de creatinina muy rápida porque están en franco estado catabólico. Ahora, la nefrotoxicidad en neonatos es otro de esos eventos que el neonatólogo pone poca atención y cuando le han puesto atención, la nefrotoxicidad empieza a disminuir sus efectos. Evidentemente, entre más pequeño, más probable que le pongas un nefrotóxico y entre más pequeño, más probable que esta nefrotoxicidad le haga daño. Entonces, más o menos el 80% de los neonatos con enfermedad renal aguda usaron más de 2 medicamentos nefrotóxicos. Y esto no es casualidad. Al final del día, el mismo furosemide se considera como un medicamento nefrotóxico. 47% lo hicieron antes del evento y 53% ya una vez documentada la elevación de creatinina. Entonces, al final del día, realmente no es que no le pongamos atención, es que más bien encontramos una estrategia que sea más útil para poder ayudar al riñón que usar otro nefrotóxico a veces. Sin embargo, evidentemente los principales, los que más se han documentado como causales, son los que tratan la sepsis, que regularmente está matando al paciente, vancomicina, gentamicina, anfotericina. Y por otro lado, el uso de indometatina y también los AINES en general son considerados nefrotóxicos, pues son los que dan repercusión hemodinámica, ayudan a prevenir el daño del conducto o la repercusión hemodinámica del mismo. Ahora, los diuréticos en neonatología son otro tema controversial, porque al final ya los usamos precisamente para lo que son agua. Realmente agua en un paciente que tiene un daño renal es complicado, es difícil, es muy inesperado y es impredecible hasta cierto punto entre más factores de riesgo tiene. Ahora, se estima que el 8 al 25% de los pacientes en la UCI reciben en algún momento de su estancia diuréticos, 40% lo hace de manera combinada. Ahora, para el conducto arterioso, se demostró que el furosemide, a pesar de que cuando les dábamos indometacina y había este cierre exitoso, lo que notaban al final del día era que cuando dejaban de orinar como principal consecuencia del uso de indometacina, pues el furosemide, al ser un vasodilatador, principalmente tiene que ver con las células, sobre todo la depuración de ese último estado donde sacan sodio intracelular y el calcio se mete, pues evita ese proceso como un efecto idiosincrático, entonces funciona como broncodilatador, pero también funciona como vasodilatador no muy fuerte. Y en el conducto lo que se demostró es que aumenta la falla al cierre y pues algunos trabajos hablaban inclusive de la reapertura más frecuente con el uso de furosemide. Entonces realmente esta estrategia de ponerles el AINE y después ya que vimos la oligura y ponerles furosemide quedó mucho en duda y se reserva únicamente para el paciente que está pues bien perfundido y que a pesar de las horas no hay mejoría. Eh, la dificultad respiratoria en el neonato es otro de sus temas, donde la congestión venocapilar
Sin embargo, sin la presencia de un cortocircuito evidente, sin los datos de una insuficiencia cardíaca evidente, la verdad es que el diurético no ha tenido realmente una ventaja, no ha ayudado a detectar a los pacientes de oxígeno y no ha ayudado como tal, sobre todo a nivel largo plazo, a mejorar un poquito el tema neurodesarrollo, que en última instancia es la idea de quitar el oxígeno pronto. Entonces, si bien es cierto, con SDRs en algún momento se intentó, la realidad es que aumentó la mortalidad en pacientes de uso temprano en los 3 primeros días y a nivel sobre todo de displasia ayudaba a disminuir el requerimiento de oxígeno de manera transitoria. En enfermedad renal aguda, una de los principales, sobre todo, usos que tiene el furosemide es para el niño que ya está en francoliguria. Se recomienda una dosis, sobre todo si es furosemide en bolo. Si es una circunstancia complicada de determinar que es más útil cuando lo pones en bolo que cuando lo pones en infusión continua, porque al final del día son resultados muy similares. Pero lo que sí te puedo decir es que la dosis tope máxima que está bien documentada antes de llegar a un nivel ya más alto, nivel sérico y ya no tener ninguna función, es de 7 miligramos por kilo por día. Esto en pacientes de 34 a 38 semanas. Antes de eso, la verdad es que la dosis específica de cuánto les puedes pasar al día acumulado es de 5 a 7 miligramos por kilo por día. Su vida media en un prematuro extremo puede ser hasta de 72 horas, por lo que se recomienda más el bolo de manera que tiene una vida media más alta en furosemide. La bumetanida, por otro lado, el hermano mayor, el hermano que tiene más afinidad por receptores y tiene una, pues, funcionamiento mucho más eficaz, la realidad es que tiene una vida media de 4 a 12 horas, por eso se recomienda más en infusión continua el uso de bumetanida que en bolo. Ahora, la realidad es que ya una vez que les pones el furosemide, el que lo pongas en infusión continua o lo pongas en bolo, si el paciente no está perfundido, no va a funcionar. Y eso es lo que demostró ya la mayor parte de los estudios, que el uso de furosemide por sí solo aumenta la mortalidad, no previene el llegar a diálisis y lo único que realmente causaba más daño tóxico que un beneficio en mortalidad. Sin embargo, antes de llegar a la terapia sustitutiva, una de las primeras pruebas que tenemos que hacer es saber que no responde a diurético antes de abrirle la panza y ponerle un catéter. Las tercias y la espironolactona han sido quizá la mezcla ganadora en la displasia broncopulmonar, y digo displasia porque en algunos estudios lo que demostraron es que disminuía la mortalidad durante el tiempo de hospitalización de estos pacientes. Pero como te mencionaba, realmente ninguna de esta mezcla queda mucho en duda si realmente ayuda a quitar el oxígeno, si realmente beneficia al paciente a nivel neurológico y en última instancia, si bien es cierto, sus efectos teóricos son pues, disminuir un poco la sobrecarga hídrica, el hiperaldosteronismo que los pacientes con DBP crónica tienen y sobre todo el tema de que mejora la complicancia pulmonar. La verdad es que se usan y se deberían usar en esquemas cortos. La realidad es que la espironolactona es la única que ha demostrado que disminuye la remodelación vascular y sobre todo la contractibilidad a nivel del miocardio y pues realmente esa es la razón de por qué se siguen usando. La mayor parte de las guías lo dejan mucho a discreción del médico que lo está tratando al niño displásico para tratar de entender si es candidato o no. Y en dos artículos recientes y en una revisión sistemática, le estoy hablando del año pasado, lo único que se demostró es que esta mezcla es ganadora cuando se documenta que hay hipertensión pulmonar y es donde realmente el beneficio es más obvio. Por lo tanto, en las leves, moderadas, que el rango de hipertensión pulmonar es menos del 10-15%, queda mucho la duda si se deberían seguir usando. Las complicaciones, sobre todo neonatales tardías, son la desnutrición, el retraso en el crecimiento extrauterino y, pues, evidentemente, alteraciones metabólicas. Por otro lado, la hipertensión no es mi interés hacer un análisis completo. Lo que yo he visto y estamos trabajando en una tesis precisamente de qué tan frecuente y cuáles son las causas de hipertensión en el neonato. Hay tres maneras de que puedas estimarla. Como ves, no hay una muy clara, depende del niño. Por peso de nacimiento lo puedes estadificar, lo puedes percentilar por edad o por edad gestacional corregida. La realidad es que se parecen mucho los valores, pero sabemos que ya una presión sistólica arriba de 90 y una presión diastólica arriba de 60 deben hacernos pensar en esta circunstancia clínica. La verdad es que aunque son datos preliminares, ya la idea es básicamente tener en cuenta que la mayor parte de las veces son secundarias la hipertensión en el neonato, ellos todavía no tienen esta calcificación, ellos todavía no tienen esta circunstancia de tener cifras tensionales porque no tienen tanta reactividad vascular a nivel periférico. Realmente el 67% no fueron persistentes, fueron transitorias, ni siquiera recibieron tratamiento. El 33% que sí fue persistente se encontró alguna circunstancia, la mayor parte de las veces, obvia, la mayor parte de las veces, trombosis, asfixia, coartación aórtica. eh, la asociación con hiponatremia realmente es algo que también notamos. El síndrome de hiponatremia, hipertensión es una de esas cosas que tiene que ver con pequeños coágulos a nivel, sobre todo los capilares peritubulares renales. Entonces, pacientes extremos con eventos isquémicos, con eventos de hipoxia,
suelen ser los primordiales, eventos sépticos, y casi se cura la hipertensión cuando se les quita la hiponatremia. Entonces, buscar esta asociación sería algo interesante. Está bien descrito el síndrome de hiponatremia y hipertensión. Sin embargo, no hay un criterio diagnóstico muy claro. Buscar en diferentes órganos, incluyendo alteraciones renales, incluyendo alteraciones renovasculares, incluyendo circunstancias neurológicas y medicamentos son los principales. Sin embargo, la realidad es que la literatura reptología y la sobrecarga hídrica siguen siendo los principales causales de hipertensión en el neonato. La nefrocarcinosis, otra cosa, incluso realmente ha cambiado mucho su estadística. La principal consecuencia de ser prematuro y tener todos estos factores de riesgos, que son todo lo que hacemos para sacarlos adelante, ha ido siendo cada vez menos agresiva. Y lo que nos vemos es que la nefrocalcinosis en su mayor parte de las veces, sobre todo en los 6 primeros meses, va disminuyendo. Ya una vez que terminó, salió de la UCIN y como va creciendo en los 3 primeros años, se va quedando. La realidad es que por más que han buscado si hay alguna consecuencia, la verdadera consecuencia se da por haber nacido antes de tiempo, por el menor número de nefronas, por la sobrecarga de solutos y sobre todo por todos los eventos prenatales y perinatales que van sucediendo. No ha habido como tal una recomendación de tratamiento de nefrocalcinosis y se recomienda que si esta nefrocalcinosis es persistente o es progresiva, pues al final del día tratemos de estudiarla ya en el lujo de descartar una pues hipercalciuria familiar. Las implicaciones renales del peso bajo, y es ahí donde quiero que pongas mucha atención, porque al final del día a veces minimizamos el haber nacido desnutrido. Es donde hemos encontrado que el mayor número de pacientes tienen ya datos de enfermedad renal crónica. El tener albuminuria, el tener proteinuria de manera temprana, después de los 5 años, es una de esas cosas que se están valorando como primera gran estrategia. El medir la presión arterial es la segunda. Y en tercer lugar, los niveles de cistatina C a los 5 años pueden ser quizá el primer gran paso de evaluar en estos pacientes que nacieron con peso bajo o con restricción. La realidad es que las consecuencias a largo plazo todavía no las hemos visto porque todavía estos pacientes supervivientes de estos últimos 20 años no llegan a los 40, 50 años y es ahí donde vamos a empezar a ver qué tan severo es el daño, qué tanto necesitan realmente de esta evaluación, de este seguimiento temprano para ver qué tanto podemos impactar. Hay medicamentos como los IECAS, los ARA2, que son básicamente medicamentos que intervienen en el sistema del hiperaldosteronismo negativo, en el feedback negativo que hace esto, en la alta cortisolemia y en algunas alteraciones, sobre todo asociadas a la obesidad, pues que son precisamente las vías que podemos interrumpir. La realidad es que estos pacientes, ya una vez que está documentada su peso bajo, su restricción, empiezan a tener diferencias significativas en cuanto a función renal del niño que nace de término y con un buen peso. Y creo que al final del día las mejores intervenciones, porque no podemos cambiar lo que ya pasó, es estar monitorizando sobre todo al niño de alto riesgo, que incluye al niño con peso bajo, restricción, prematurez, eventos hipóxicos, malformaciones, sobre todo estar monitorizando esa presión arterial, que como pediatras, pues es una de esas responsabilidades que tenemos que tener en cuenta. Y cada vez son más los estudios que hablan de que no se está diagnosticando a tiempo. Por otro lado, tenemos que considerar que la enfermedad verdadera que estamos lidiando en este siglo XXI es la obesidad y que al final del día esta es la estocada que hace que un bebé, un neonato, que ya venía con muchos factores de riesgo, que ya tenía un daño renal intrínseco, pues ahora sea todo mucho más complejo, mucho más rápido y mucho más severo. La ideología, la concientización y la educación nutrimental es algo que el pediatra pasa mucho de lado, se lo encarga mucho a los padres, pero son los padres los que siguen con la misma circunstancia, con las mismas nociones que ellos les enseñaron y que nos han llevado a la circunstancia actual de tener el primer lugar en la obesidad infantil a nivel internacional. Y pues obviamente la importancia de prevenir verdaderamente que nosotros pudiéramos hacer intervenciones, como ves, son las estocadas que al final del día cierran el círculo vicioso de los cuales los pacientes no pueden salir y por lo que vemos personas de 20 años con la salud críticamente alterada y que pues al final del día, pues eh, Ricardo, yo creo que se salió. Se debe haber cortado. Ahorita regresa. Ya, Ricardo, se cortó. de hecho ya Sí, yo sé que ya estás en las estamos en la conclusiones. última diapositiva. Entonces, Exacto. ahí está. Sí, Nada más oye, la
No sé si querías decir algo más, que hay un par de preguntas, pero No, si quieres, básicamente esa era la conclusión de la charla. Y perfecto. listo. Ok, mira, pregunta la doctora Aurea Rivero. ¿Qué medidas preventivas o de seguimiento debe tener con un niño que tiene Ujú. dilatación pielocalcial desde el embarazo? Ok, creo que la primera, ok, perdón. Ahí está. Ok, creo que la primera gran prevención que podemos tener es que el embarazo vaya bien. O sea, al final del día, la circunstancia de preeclampsia, la circunstancia de parto pretérmino, la circunstancia de restricción nutrimental, son las tres cosas que hacen que se arruine la formación del riñón. Ahora, ya que nace el bebé, lo que hay que hacer es documentar esta hidronefrosis. Claro, Si es una hidronefrosis o una dilatación leve durante el periodo prenatal, la realidad es que realizar el ultrasonido postnatal no es tan urgente. Se recomienda hacer después del tercer día y te recomienda si es unilateral, no es de alto riesgo y no tiene otras malformaciones, que realice durante la primera semana. Ya una vez que tengamos este primer gran ultrasonido, nos va a permitir detectar el estado de gravedad, la circunstancia obstructiva o los patrones anormales de formación del riñón. Ya una vez que se haya corroborado que solo es una dilatación pielocalicial, se recomienda al mes hacer otro nuevo ultrasonido, ya que hay un 20%, 30% que regularmente puede empeorar y detectarlo sería la manera más idónea para poderlo referir temprano. Y este ultrasonido del mes, de hecho, ha mejorado, realmente el pronóstico es bastante bueno y lo más probable es que se quite realmente con tiempo y lo único que tienes que hacer es un ultrasonido cada 3 meses. Si regularmente esta dilatación va empeorando, sobre todo se recomienda el seguimiento mensual y la referencia temprana a urología pediátrica para poder darle un buen seguimiento y una buena estadificación. Durante lo que es el periodo neonatal, realmente prevenir que todas las cosas que normalmente dañan los riñones pasen y pues, realmente si es una hidronefrosis transitoria, realmente no debe dejar ninguna secuela, ni a nivel funcionamiento renal, ni a nivel, sobre todo, infecciones recurrentes. ok. Sí, perfecto. Yo no sé si te quedó clara la respuesta, Aurea. Bueno, creo que sí, porque dice gracias. Oye, yo tengo otra pregunta. Perfecto. La ¿Alguna otra vigilancia pregunta? del, ya Claro. mencionaste mucho la cómo la prematurez y todo lo que está alrededor de la prematurez, incluidos medicamentos y patologías que no necesariamente son renales, impactan en la salud renal del niño posterior a o sea, ya que salió de la UCIN. Entonces, mi pregunta es, como pediatras, ¿qué, digo, más o menos algo muy general, qué seguimiento recomiendas especial para niños que fueron muy prematuros, que tuvieron displasia broncopulmonar, que tuvieron pues como que toda la patología clásica del prematuro, especialmente el de menos de 1500 gramos? Si recomiendas algún seguimiento en particular con respecto a la parte renal. Y de hecho, fíjate que con el grupo de Colombia, el grupo Bolivia, el grupo Argentina, empezaron a crear algo que se llama Alcepneo. Si quieren, luego les mando la referencia de este grupo de personas, que lo que está tratando Ujú. es, sobre todo, encontrar cuál es la mejor manera de darle seguimiento, ¿no? Lo que yo recomendaría, y hablando específicamente de qué es lo que debemos vigilarle, primero que nada, si tiene displasia broncopulmonar severa, envíalo al nefrólogo. Lo que lo llevó a tener displasia broncopulmonar severa es muy probable que también le haya dejado secuelas a nivel renal. Y es muy probable que eventualmente sea el paciente de más alto riesgo. Entonces, considerar que entre más prematuro, más restrictivo, más mala evolución haya tenido de manera temprana, más probable que tengas que darle un seguimiento estricto. Y yo le recomendaría a todos los pediatras que tengan este tipo de pacientes que envíen al nefrólogo para que una vez al año hagamos las intervenciones más básicas, que son la medición de una proteinuria en una sola medición, la medición de la presión arterial y sobre todo una medición de cistatina C, que parece ser es la primera cosa que se va a empezar a deteriorar cuando vemos un daño renal estructural, a pesar de que la creatinina esté normal. Por segunda cosa que tenemos que considerar es, vamos a pensar en un paciente que no es tan de alto riesgo, que tiene algo de displasia, salió con un poco de oxígeno, su peso no fue tan bajo, es que normalmente y después de los 3 años se recomienda la realización de un examen general de orina y una medición de presión arterial anual.
Y es bien interesante ver cómo estos pacientes van cambiando, sobre todo de perfiles de riesgo, porque entre más obesos se van poniendo, entre menos actividad física tienen y entre peor nutrición van desarrollando, estos problemas se requiere de mayor seguimiento. Entonces, más bien yo te diría, si encuentras al paciente obeso de manera temprana, ves al paciente, tienes esas intervenciones, no pensando en que el riñón sea el único dañado, sino porque su riesgo cardiovascular simplemente se va a ir multiplicando de manera exponencial. Entre más dañado tenga su riñón, más hueso se ponga. Entonces, como pediatra, yo les recomendaría identificar a estos pacientes que salieron del AUTIN, a estos pacientes que tienen peso bajo al nacimiento y considerar que deben de estar midiendo la presión arterial y en el caso muy particular del paciente que todavía tiene otras comorbilidades, referirlo inmediatamente a nefrología para ese seguimiento estricto. La realidad es que cuando detectas un daño temprano, son más las intervenciones que haces y le promueves a que le dure más ese riñón antes de llegar a una consecuencia negativa tan pronta y que empieces precisamente a dañar el resto de los órganos de consecuencia de esto. ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Claro. Sí, hay otra pregunta por acá. Sí, me parece bastante buena tu respuesta en cuanto a referirlo de manera temprana si fue un niño que requirió, que fue prematuro extremo, que sobre todo si tuvo displasia broncopulmonar, etcétera, ¿no? Eso sí, y bueno, pues ahora sí que Claro. para hacer las intervenciones tempranas, totalmente de acuerdo. Y pregunta José Pablo Hunda, dice, es interesante que en Japón hacen un ultrasonido de rutina al año. ¿Es recomendable implementarla en nuestros pacientes o algún tipo de tamizaje que se haga a toda la población de manera sistemática? ¿Qué opinas de eso? Pues no, la verdad es que yo creo que el ultrasonido, sobre todo, como ya es una obligación prenatal, puede identificar la mayor parte de las malformaciones congénitas. Ahora, si son familias con antecedentes de enfermedades renales, hacer el ultrasonido durante el primer año es muy importante. Otra característica que también tenemos que tamizar es el paciente, sobre todo que es hijo de madre que tiene alguna alteración, sobre todo en el examen general de orina. Principalmente la mamá con hematuria, una de las principales alteraciones que debemos de tratar es el famoso síndrome de Alport. La mamá que tiene alteraciones renales intrínsecas por cualquier causa, es obligatorio que el neonato tenga durante este primer año ese primer examen general de orina, buscando sobre todo alteraciones de lo que es bioquímica, ¿no? Funcionamiento. Un tamizaje, lo cual implica que todo niño, como lo hacen en Japón, le hagan un ultrasonido al año, pero debes de saber que la mayor parte de la que buscaban en este tamizaje no era quien no tenía riñón, porque eso no tiene una intervención real para poder tratarla. La enfermedad de la que ellos estaban empezando a diagnosticar, y esto porque empezaron en el año 2000, fue identificar la nefropatía por IgA, lo que se conocía antes como la enfermedad de Berger, que era una nefropatía que empieza con hematuria y que con los años va empeorando. Y se estima que el 4% de la población japonesa podía tenerlo, y esto por los estudios previos. Se identificó que solo el 2,4% la tenía, pero ese 2,4%, una vez identificado de manera temprana en los 5 primeros años, 10 a 20 años, que le seguían, pues básicamente encontraron que darles el medicamento pronto, pues ayudaba a prevenir que esta enfermedad progresara de manera rápida y hoy por hoy estos niños siguen sin diálisis. Entonces, realmente ellos en Japón lo que buscaban era prevenir la necesidad de diálisis en esta población de adultos jóvenes que, como ves, no era nada despreciable, pero en México realmente la causa por la cual no se hace este tamizaje es porque no es tan frecuente esta enfermedad. Segundo, la realidad es que el tamizaje de embarazadas con ultrasonido es global y muchas veces más bien es encontrar al paciente de alto riesgo con las alteraciones que ya mencionamos en la charla, al que valdría la pena hacerle de manera, sobre todo al segundo año de vida, este tipo de estudios ya específicos y dirigidos para ver crecimiento renal, para ver qué tanto está creciendo, que ya hay tablas de crecimiento de lo que es la masa renal, y por otro lado, un examen general de orina para ver qué secuelas pudo haber dejado. Pero hacer un tamiz global sería demasiado costoso y tal vez no tengamos el mismo impacto a nivel poblacional de identificar a estos pacientes si no hay una enfermedad tan tratable como la enfermedad de Berger en Japón. Claro, sí, pues sí, tiene sentido. Oye, y examen general de orina, por ejemplo, al año de edad, así en general, así como decimos, ¿Es un bueno, niño que te digo tiene muy alto biometrías, riesgo? Sí. ajá. Ok, solo si es alto riesgo. Vamos,
Sí, exacto. Si lo tuviste que mandar al nefrólogo, yo eso lo pediría. Como pediatra, a lo mejor no, pero al segundo o tercer año, ya cuando el niño sepa avisar cuando va a hacer pipí, a lo mejor valdría la pena pedirlo, pensando en el niño que no fue tan severo, que no fue tan prematuro, que tuvo una displasia leve, al niño que no te está creciendo bien, al niño que de pronto tienes problemas de que ya te está poniendo beso. A lo mejor vale la pena ese bebé analizarlo antes, entre el segundo y el tercer año. Si lo estás viendo por un alto riesgo, displasia grave, hipoxia, asfixia, ese al año hay que pedirse. Claro, ok. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues bueno, ¿No? Creo que concluimos. Ricardo, muchísimas gracias por eh, pues por venir, por darnos esta plática muy buena y esperamos tenerte pronto de regreso. te los agradezco mucho y muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí y pues nos vemos ahora sí que en el hospital. Que estén muy bien. Hasta luego.